las 7 de la tarde, hora de Chile, una hora menos en Estados Unidos, para conversar sobre esto que se anuncia ahí en pantalla, Camino a la Casa Blanca, qué se juega Estados Unidos en esta elección. Vamos a dar un par de minutos para que podamos subir el rating, me diría mi querida Paz González, para ir sumando asistentes que se han motivado esta tarde de martes, cuando el panorama electoral parece ser una cuestión que trasciende, y cuando en Chile hay toda una onda también producto de lo que vivimos el fin de semana. Dos minutos damos y comenzamos inmediatamente con nuestra presentación. Teberti dice, hola a todas y todos. Hola, aprovechamos de saludarte también. Oye, yo dije tarde de martes. Nada que ver. Cierto. Me perdí totalmente. Van a pensar que estamos grabados, un programa grabado. Es que la elección es el martes, ¿no? Exacto. Claro. La elección es el martes, tarde de miércoles. Y mi señora me corrige a través de WhatsApp, eso es lo mejor. ¿Cómo es la conexión, no? Buenísimo. Bien, partamos entonces. Cuando son las 7 de la tarde y 8 minutos acá en Chile, 6 de la tarde y 8 minutos en Estados Unidos, les doy la bienvenida y les agradezco a nombre de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo por estar presentes en esta actividad. Lo que ocurre en Estados Unidos marca pauta en América Latina, querámoslo o no. Desde la doctrina Monroe en adelante, cuando decía América para los americanos, ya se establecía un interés por lo que pasaba en este lado del mundo, pero no solo eso, la globalización que vino siglos después también determinó interés por las políticas que se aplican en el país del norte para poder saber cómo serán los intercambios comerciales, culturales, educacionales, un montón de cosas. Por esa razón estamos con transmisión conjunta, diría un medio de comunicación. Estamos en distintos lugares. Y quiero presentar a quienes hoy nos acompañan en esta conversación. David Rieff, licenciado en Historia de la Universidad de Princeton, ha sido reportero de guerra, colaborador como analista político en importantes diarios y revistas en Estados Unidos y en Europa, The New York Republic, en Harper's Magazine, miembro del New York Institute for the Humanities, autor de varios libros y ensayos que abordan conflictos internacionales, la inmigración, problemas humanitarios, entre los que destacan Elogio del olvido y una cama por una noche, el humanitarismo en crisis, también editor de los diarios de su madre, la escritora Susan Sontag. David, te hago un gesto mientras tanto, luego abriremos la conversación. Gracias, totales, por estar acá. Sí. Paz González, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 2008 fue llamada a formar parte del equipo de CNN en su sede mundial en Atlanta como corresponsal para CNN Chile, y tiene experiencia en esto de las elecciones en Estados Unidos, los cambios de ciclo que han sido súper importantes, cómo cambió el electorado que parecía tradicional desde el 87 en adelante, cómo cambia con la llegada de Barack Obama al poder en el año 2008. También la reelección de Obama en 2012 y la elección con todos los tintes que tuvo esa historia de Donald Trump en 2016, además de los atentados de Boston en 2013. Hoy es corresponsal para Mega desde Estados Unidos. Gracias, Paz, también por conectarte con nosotros. Gracias a ustedes. Y Daniel Brieva, un hombre de la casa, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, PhD in Politics de la University of Oxford, Master of Public Administration in Public and Economic Policy de London School of Economics and Political Science, y autor de un libro muy importante que en este tiempo plantea desafíos para las democracias modernas y sobre todo la posición de los liberales en este mundo tan cambiante, con la irrupción del populismo en escena, el libro Liberalismo en tiempos de cólera junto a Andrés Velasco. Gracias, Daniel, gusto como siempre. Gracias, Carlos. Y un gusto estar con ustedes, con todas y todos ustedes que están conectados a través de Zoom, que se ha vuelto la manera de conversar en este tiempo. David Rieff,
Gracias otra vez y por favor cuéntanos un poco cómo sería la foto completa de esto. Quisiéramos abrir contigo para que, yo sé que es ambicioso decir la foto completa porque aquí hay hartos matices, tonos de grises, escalas de todos los colores. ¿Cómo podríamos pintar lo que enfrenta Estados Unidos en esta carrera de la Casa Blanca? Bueno, retrato completo, no. Hay que empezar allí, no. Mi bola de cristal se rompió durante la elección de Donald Trump la primera vez, porque yo estaba absolutamente convencido que Hillary Clinton iba a ganar, y en realidad estuve en Italia un mes antes en un debate con unos periodistas del Financial Times, y yo insistí, la única cosa que puedo asegurarles es que Hillary va a ganar. Y entonces, desde octubre de 2016, no hago no digo, el futuro es para mí absolutamente oscuro. No sé quién va a ganar. En principio, debería ganar Biden. Las encuestas dicen más o menos esto, sobre todo en los estados, porque los Estados Unidos, como los auditores saben bien, imagino, no es en términos de las elecciones de presidentes, no es exactamente una democracia, es una república con un sistema, digamos, en el cual no hay, digamos, elecciones directas. Hay un intermedio del Electoral College, del colegio electoral. Y es decir, que uno puede ganar, como ganó Trump en 2016, uno puede ganar la elección sin ganar el voto popular. Hillary, yo creo, obtuvo 5 millones más, 3 o 4, exacto, millones más de votos. Y 3 millones, claro. que gane, en el caso que gane Trump, Biden va a recibir más votos. No hay cualquier duda sobre esto. Pero yo diría que haya sido digamos, una lucha, una guerra entre dos miedos. El miedo del fracaso de COVID y el fracaso general de la economía, de un lado, y el miedo, digamos, de la violencia popular, sobre todo lo que sucedió en las calles de las grandes ciudades norteamericanas después de la tortura y el asesinato de George Floyd. Y entonces creo que en los Estados Unidos, de toda manera, hay, digamos, 30% que van siempre a votar republicano, y 35 diría que van a votar demócrata. Y entonces una elección norteamericana se trata del centro, digamos, de 20% de votantes, poco más, un poco menos, depende del año y de los concurrentes. Pero, y entonces, ¿cuál miedo va a ganar? ¿El miedo del desorden o el miedo del fracaso económico y también el fracaso, digamos, científico que representa como diría, algo
la vergüenza, digamos, de la reacción del gobierno norteamericano ante la pandemia. Hay que ser preciso porque hay, en términos de muertes por millón, hay otros países que han, digamos, entre comillas, fracasado más. Brasil, México y algunos países en Europa. Pero es un fracaso y no hay manera, ni siquiera los votantes más pro-Trump dirían que sea un éxito. Pero prefieren, como prefiere Trump, hablar digamos, del desorden, de lo que sucedió y que está sucediendo. En este momento hay una crisis en la ciudad de Filadelfia después de la muerte de un tipo matado por la policía. No conozco bien la historia, es posible que Paz conozca mejor que yo la situación actual en Filadelfia, pero hay cada día, al menos cada 2, 3 días, algo que pasa en las calles. Entonces el miedo, sobre todo afuera de las grandes ciudades, es una realidad de la política norteamericana en este momento. Y los medios para mí no son fiables porque, digamos, ahora hablan en Argentina de la grieta. He pasado bastante tiempo en la Argentina, pero para mí la grieta norteamericana en este momento es, digamos, mucho más amplia, más extrema que la grieta argentina. Hay que decir, no puedo hablar de Chile, me parece que el voto sugiere que no hay una grieta tan enorme con el resultado de su voto en este momento. Pero entonces, uno que mire a Fox News tiene una visión del mundo y de lo que está sucediendo en el país. Y uno que lee el New York Times o que mira a CNN, perdón, tiene una visión absolutamente contradictoria. Y no hay manera de reconciliar estas esas dos versiones. Y no sé, después de digamos, que gane Biden, tendremos 40% de los votantes que van a pensar que Biden robó la elección. No vamos a, lo que pasa en este momento no va a parar, no termina con la elección. Y entonces, bueno, para mí es la situación actual. En términos, si puedo añadir una cosa, en términos de la política extranjera, depende de la región. Nada va a cambiar en Asia, creo yo. La alianza entre India y los Estados Unidos contra China empezó durante la administración de Bush o de Obama y no de Trump. Y la única cosa en Washington sobre la cual hay un cierto consenso en términos de la política extranjera exterior de Trump es digamos, la oposición a China, porque los liberales también hablan de lo que pasa con los Uyghurs en Xinjiang. Y entonces hay digamos, una movida, si puedo decirlo así, anti-Beijing, tan del lado demócrata que del lado republicano. En términos de Europa, mucho va a cambiar. En términos de Latinoamérica, no sé. Tengo que admitirlo. No es claro para mí. Es seguro que Biden va a
tratar de regresar a la política de Obama sobre Cuba. Porque las personas que van a dirigir su política exterior han participado en precisamente el acuerdo con el gobierno, con La Habana. Pero en términos de México, de la migración, no sé. No me parece. Obviamente, digamos, retóricamente, mucho va a cambiar. Pero había más deportaciones durante la administración de Obama que durante la administración de Trump. Y entonces hay que cuidarse un poco de pensar que no sé, que regresaremos a un mundo progresista. De todas maneras, para mí, Obama era un republicano de la época de Eisenhower y no un radical. Había un aspecto, una perspectiva un poco, para mí, un poco feo, porque Obama es un afroamericano que debe ser un progresista. Es, digamos, el error que cometieron la izquierda británica con Thatcher. Bueno, ya he hablado demasiado. Es una manera de empezar, digamos. Perfecto, y nos dejas varias cosas ahí como para poder después, una vez que intervengan Paz y Daniel, interactuar respecto a algunos puntos que has planteado. Yo comparto contigo por lo menos el miedo a hacer una predicción. Fíjate que yo hice la publiqué en el diario acá en Chile, el 2016, y la columna se llamaba Gana Hillary. Imagínate. Y al día Sí, siguiente tuve que hacer otra para tengo explicar. mucha simpatía para vos. Y después tuve que escribir un libro para explicar la historia entera. Paz González, ¿cómo están las cosas allá? Desde algunas cosas que planteaba David, yo veía imágenes, por ejemplo, de lo que pasó con George Floyd y decía, wow, vive su propio estallido social Estados Unidos. De pronto también hay una cuestión identitaria. Acá en Chile la cosa identitaria estaba dada por desigualdades socioeconómicas, de trato, qué sé yo, pero allá también identitarias desde el tema racial, desde un montón de cuestiones que acompañan la historia de Estados Unidos durante décadas. ¿Cómo lo ves tú desde los medios de comunicación? Ese fenómeno, el de la sociedad norteamericana y el del propio Donald Trump como un fenómeno que hoy día también sigue siendo mediático, ¿no? Sí, bueno, absolutamente. La base de todo, la base de su candidatura pasada, la base de estos últimos 4 años y por supuesto de lo que está pasando ahora. Mira, yo quiero, para seguir el hilo de algo que dijo David, respecto a cómo se va a decidir esta elección en cuanto a los miedos. Este miedo a la pandemia, claro, yo voy a votar por Biden porque no me satisface cómo este gobierno, según dicen las encuestas, se ha manejado en ese tema. Le tengo más miedo a la inseguridad, con todos estos casos que tú dices bueno, el más prominente, el de George Floyd, pero ha habido varios este año, que no solamente tienen que ver con las tensiones raciales, sino que el gobierno de Trump y Trump mismo lo ha enfocado mucho al tema de la seguridad. Si yo le tengo miedo a estos estallidos de desorden, por supuesto que voy a votar por el presidente Donald Trump, que me garantiza, por lo menos en el discurso, más seguridad que el demócrata Joe Biden. Pero quiero agregar otro miedo. Según como estoy viendo yo las cosas, creo que el miedo a la anormalidad o a perder la normalidad por los próximos años puede ser un factor determinante. Es decir, yo quiero volver a vivir en el país donde más o menos las estructuras de poder y más o menos las autoridades me entregaban a mí un mensaje acorde a lo que yo espero como ciudadano, independiente de lo que uno piense, si uno es más conservador o más liberal, independiente de eso, me estoy refiriendo más bien a cómo se plantea el mensaje.
creo yo que hay una anormalidad que venía desde antes de Donald Trump. Tenía un poco que ver con esta suerte de desinformación que promueven las mismas redes sociales. Pero el presidente de Estados Unidos, cuando era candidato incluso, ya mostraba esta tendencia a no tener interés en realidad a la información verdadera. Él fue, no nos olvidemos, quien empezó con la teoría de la duda respecto al lugar de nacimiento de Barack Obama. Cuando Barack Obama era presidente, esa duda empezó a correr por Estados Unidos. ¿Qué pasaba en las redes sociales? Múltiples likes, y cuando se viraliza algo, la gente tiende a pensar que es cierto porque muchos lo han replicado, no porque necesariamente sea cierto. Ahí creo yo que está parte importante de la fortaleza mediática del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el problema? El problema es que él es el presidente y la autoridad del país más poderoso del mundo. Y en ese juego, de alguna manera lo dijo David también, hemos caído en los medios de comunicación estos últimos años aquí en Estados Unidos. Es una ecuación que él ha manejado de la siguiente manera. Yo les entrego información, si se quiere, medias verdades, a veces, datos, cosas también que son irrelevantes, pero que hacen titulares. Los medios de comunicación hacen titulares. En los primeros años los medios estuvieron más adormecidos de lo que están ahora, en ese sentido, creo yo. Y los medios, porque el rating es importante para sobrevivir, porque los likes son importantes para sobrevivir, se prostituyeron un poco, si se puede decir de esa manera, para poder, en el fondo, ganar en este negocio y en este mercado tan difícil que son los medios de comunicación. A medida que el tiempo fue pasando y cada vez fue más importante y más consecuencial que las reproducciones de algunas informaciones que daba el presidente Donald Trump y que eran o poco relevantes o derechamente falsas, tenían un impacto importante en la sociedad, los medios de alguna manera comenzaron a retractarse. Pero ya no estoy tan segura que en el momento en que decidieron retractarse, ese arrepentimiento, vamos a decir, tuvo algún impacto en la gente. Para mí, en estos años de Donald Trump en la presidencia, ha ganado él sin duda en términos mediáticos porque ha obtenido todo un aparataje de cobertura, porque es llamativo, porque es rimbombante, y cuando dice cosas que son realmente importantes para la nación, a veces ya los medios estamos medios reticentes, hay que hacer fact-checking, aunque sea el presidente de Estados Unidos. Está también que la gente, la ciudadanía que necesita información obviamente para tomar decisiones, información fidedigna y verídica, ha sido, creo yo, la más perjudicada en esta negociación, en este resultado de la ecuación, si queremos decirle, porque claramente los medios han sacado mucha ventaja de ese resultado. Hay que tener presente también que yo no tengo muy claro en realidad si el presidente Donald Trump lo hizo de forma absolutamente consciente o fue más bien su instinto mediático, ensayado ya con los años décadas del aprendiz, le resultó de esta manera, pero él terminó sacando ventaja de algo que tiene que ver mucho con las escuelas de periodismo y que es la estructura tradicional de cómo al menos en los tiempos míos, se nos enseñaba el periodismo. Es decir, vamos a llegar en cualquier tema a la fuente más alta posible.
vamos a entrevistarla, vamos a sacar la información. Yo siempre quiero llegar al presidente de cualquier país o de cualquier institución, la fuente más alta posible. En este país es, por supuesto, Donald Trump. Hay que cuestionar la autoridad, pero nunca se nos enseñó ni siquiera a pensar que de alguna manera esa fuente nos podía mentir, si estamos hablando de una alta fuente. Y yo creo que en esa, digamos, choque que vivimos los periodistas de mi generación, y probablemente varias generaciones más que nos ha tocado cubrir esta Casa Blanca, es que, claro, hay que seguir cuestionando a la autoridad, pero lamentablemente en este minuto estamos en un punto en que la autoridad juega también con nosotros, y entonces hay que estar alerta, porque el bien mayor, por supuesto, es informar verídicamente y entregar las armas para que la gente se haga su propia idea sobre distintos temas. Entonces, evidentemente, Donald Trump ha sido un desafío tremendo y lo sigue siendo para los medios de comunicación, no solamente aquí en Estados Unidos, a nivel internacional. Ahí sí. Ahí sí. Problemas técnicos. Mientras tú hablabas, Pan, yo recordaba una entrevista en la que se mencionaba en plena campaña en 2016 el caso Swift Boating, el Swift Boat, que eran los veteranos de guerra que en la campaña que llevó a la carrera presidencial, que no alcanzó John Kerry, veteranos de guerra que cuestionaron a John Kerry justamente por sus méritos, sus honores de guerra, y había mucha falsedad dentro de esas acusaciones, pero a los medios les costaba mucho decir esto es mentira. Hubo en esta conversación que Ken Doctor dirigía en una entrevista muy interesante, los medios decían, nos costaba mucho decir esto es mentira, y eso le terminó jugando en contra a Kerry, que perdió la presidencial en ese año. Daniel Brieva, ¿cómo lo observas tú, que has estado muy pendiente de los desafíos del centro, justamente? Mencionaba David Rieff hace un rato el centro, los desafíos del centro, tendiendo a los liberales en una posición de centro y de pronto para construir puentes en las democracias modernas, y cómo parece que la elección de Trump llevó hacia un polo más que hacia el centro. En el libro Liberalismo en tiempos de cólera, ustedes lo mencionan con Andrés Velasco como en una lista de populistas que atentan contra la democracia en los términos que la hemos entendido. Claro. Mira, a ver, primero aclarar, ¿no es cierto?, una cosa semántica que entre Estados Unidos y buena parte del mundo, que allá los liberals es simplemente la gente como a la izquierda del centro, ¿no es cierto? En cambio nosotros usamos liberales en otro sentido, acá la gente piensa liberal y mucha piensa neoliberal y estás en la derecha, entonces es un término que suscita confusiones, ¿no es cierto? Pero entendiendo la democracia liberal como la hemos conocido, que tiene ese componente de división del poder, y que en el fondo la voluntad del pueblo no se manifiesta simplemente en un solo representante, sino que a través de las distintas formas en que el poder se organiza. Los populistas niegan un poco eso, ¿no es cierto? Los populistas suelen estar en tensión contra la idea del pluralismo, con la idea de que muchos intereses distintos tienen una voz legítima dentro de la discusión política, y que eso está bien, y que los desacuerdos se tienen que negociar, ¿no es cierto?, y plantear. Y en ese sentido Trump es un populista porque corre bajo esta plataforma, corrió desde el comienzo con esta idea de que él era un outsider de la política, que venía de afuera de las estructuras tradicionales, e identificó a dos enemigos del pueblo, que eran básicamente la élite, especialmente la élite de Washington, ¿no es cierto? El pantano, hablaba él, que había que drenar el pantano de Washington, y los inmigrantes. Y por eso figuró tan fuertemente la inmigración mexicana en esa primera campaña, cosa que habrán notado y ya no. México no es protagonista de esta elección, y yo creo que los mexicanos, me imagino, que están contentos con eso.
Y efectivamente, una vez en el poder, Trump siguió con las mismas tácticas, digamos, de tratar de encarnar esta voz popular contra las élites, y todas sus peleas siempre son contra estos poderes establecidos que lo limitan y que no lo dejan hacer lo que quiere. La tensión que ha tenido estos 4 años y que nos ha tenido a todos con los nervios de punta de tanto en tanto es cuando empieza a empujar contra el Estado de Derecho, cuando politiza algunos servicios, el Department de Homeland Security, ¿no es cierto? A veces con el Departamento de Justicia, con toda la pelea con el FBI, todas estas peleas que he tenido son clásicas de figuras como él. Eso pone en tensión a las democracias liberales en general, esa estrategia. Ahora, una pregunta que se planteaba al comienzo de su mandato era si es que, a ver, todos decían, Trump parece un candidato de otro país, parece un candidato de muchos países de América Latina, o populistas como de Europa del Este, de gente así, pero Estados Unidos no tiene esa tradición, pero Estados Unidos tiene instituciones fuertes. Entonces la pregunta es, ¿va a lograr estas tendencias populistas de Trump y un poco autoritarias también, de socavar las instituciones de Estados Unidos o no? Y me parece que la respuesta en ese sentido ha sido que de a poco ha habido daño, por cierto, pero que en lo grueso, la estructura gruesa ha sobrevivido y ha demostrado su fortaleza. Hay muchas cosas que Trump hubiera querido hacer y que no pudo hacer. Pero es una pregunta abierta cuánto ese deterioro que ha habido va a acelerarse si tiene otros 4 años más, en términos de concentración del poder, de politización de servicios públicos y así. Entonces, ese yo creo que es una elección interesante. Ahora, tú me preguntabas también por el centro político, y yo creo que ahí me tomo un poco de lo que decía David, ¿no es cierto?, de las divisiones que recorren Estados Unidos. Son muy profundas. Lo que se ve es una polarización fuerte en muchos niveles, y por lo tanto, Estados Unidos en los años 60, 50, 60, lo excepcional que tenía Estados Unidos era que era una democracia presidencial, pero que con 2 partidos que se parecían bastante entre sí, y era difícil predecir a partir del voto de un senador de a qué partido pertenecía, porque había votos cruzados, y había mucha transacción. Las transacciones se pueden ver como algo oscuro, como algo malo, ¿no es cierto?, el negocio debajo de la mesa, pero también son lo que permiten los acuerdos legislativos más amplios. Entonces las transacciones no siempre son malas, porque si la alternativa es no transar nada, es una guerra, ¿no es cierto?, un choque. Y los partidos, por una serie de razones históricas que sería largo detallar, ¿no es cierto?, se fueron uniformando, se fueron separando estas mezclas raras. Los partidos hicieron se fueron como cuando uno ordena el closet, digamos, y la ropa quedó separadita ideológicamente. Y al mismo tiempo la política de Estados Unidos, que antes también tenía un componente estadual bastante fuerte, ¿no es cierto? La gente le importaba mucho su estado, y la política, podías votar por un gobernador de un partido y un senador de otro y el presidente de otro. Bueno, eso todavía pasa hasta cierto punto, pero pasa menos. Es una política que se ha nacionalizado. Entonces tú tienes 2 partidos que son más ordenados, más uniformes ideológicamente, en una política donde lo nacional pesa mucho, y que donde la ideología pesa mucho también, y por lo tanto donde hay menos posibilidad de transar. Y esto se combina lamentablemente con un tema de polarización, que las identidades sociales se han politizado en el fondo. Entonces, tú miras cualquier encuesta de Estados Unidos, y yo miro las encuestas chilenas, y la diferencia es impresionante. O sea, como decía David, ¿no es cierto?, con esto del plebiscito acá, 80% a 20, ahí no hay polarización, pero bueno, en las elecciones presidenciales hay más disputa. Pero incluso en un año de elección presidencial en Chile, tú tomas cualquier encuesta de opinión y le preguntas a la gente, no sé, ¿crees que hay mucha desigualdad en Chile o poca? Todo el mundo te va a decir que mucha. ¿Quieres privatizar servicios públicos, o que te parece que el Estado debiera tener más control sobre ellos? La mayoría te va a decir que más control. Temas después, en la mayoría de los temas, tu voto no predice bien tu posición. Y eso tiene sus propios problemas también, porque acá la ideología está tan enredada como que no hay mucha, no sé. Son otros problemas, no estoy diciendo que eso sea bueno. Pero en Estados Unidos, la intención de voto y las opiniones están muy marcadas. O sea, rural contra urbano. Es brutal.
Y eso se traslapa con las costas de Estados Unidos contra el interior. Raza, ¿no es cierto? Blanco contra no blanco. Mujer contra hombre. Con Trump eso es brutal, ¿no es cierto? Entre los hombres, Trump todavía está ganando, o está por lo menos muy, muy peleado. Entre las mujeres le va muy mal. Pero son 10, 15 puntos de diferencia. Entonces, y todas estas cosas se superponen. Y eso hace que la política de Estados Unidos en este momento está como en un loop de polarización que no veo cómo vaya a cambiar, porque en el corto plazo por lo menos, gane Trump o gane Biden, yo creo que eso va a seguir. Lo que acaba de pasar en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que con esta nueva nominación, 6-3 va a ser la mayoría conservadora, pero en circunstancias que ya eso ya habría sido difícil para la minoría cuando las posiciones están muy lejanas. Tener un órgano tan importante como la Corte Suprema, que va 6-3 en contra tuya, en cualquier circunstancia habría sido difícil. Pero además con la percepción de los perdedores, que en este caso los demócratas, de que debiera haber sido 5-4, ¿no es cierto? Porque cuando Obama tuvo la oportunidad de nominar a un juez, el Senado republicano no lo dejó, diciendo que era un año electoral, entonces que no se podía, que no se debía, y ahora que fue año electoral y mucho más encima, lo hicieron igual, y sin ninguna vergüenza. Entonces, entonces, ¿cuál es la respuesta? El lado izquierdo del Partido Demócrata propone sumar más jueces, y total, poner más jueces hasta rebalancear las cosas. Si lo hacen, obviamente, sería como tocar una institución sagrada, ¿no es cierto? Eso no se hace. Entonces el otro lado sentiría que está jugando sucio, y así vamos, ¿no es cierto? Subiendo la apuesta. Entonces, creo que ese es el puzzle central de Estados Unidos y el que dificulta también su liderazgo internacional en buena medida, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden revertir si gana Biden, la presencia, el Acuerdo de París, la política multinacional, digamos, de alianzas transatlánticas, etcétera. Pero ya nadie sabe en este mundo cada vez más polarizado cuánto eso va a sobrevivir una presidencia, ¿no es cierto? Entonces, si hay un cambio de gobierno en 4 años más, ¿qué va a pasar? Entonces, esta posición de Estados Unidos como que se hablaba, ¿no es cierto?, el líder del mundo libre, esa posición requiere estabilidad interna y requiere como ciertos consensos internos que están cada vez más en cuestión. Yo creo que ese es el problema, el desafío que veo. Aprovecho de comentarle a quienes están conectados con nosotros, dándole las gracias de nuevo, que puedan escribirnos preguntas en el chat para ir interactuando también, permitiendo que esas consultas lleguen a nuestros invitados. Yo aquí voy a hacer una confesión. A uno cuando estudia periodismo le dicen directo, preciso y conciso con las preguntas. Esta es una pregunta que atenta contra las enseñanzas del periodismo. Voy a divagar, advierto, pero necesito hacerlo. Porque estoy tratando de pensar en el naipe, en el naipe de los partidos y de las fuerzas políticas en Estados Unidos. Cuando Trump llega, dice, uno de los hombres que lo levantó en la candidatura, dice, mira, Trump es una tercera fuerza que viene a sacar esos votos duros del Tea Party que quedaron ahí con Sarah Palin votados, y la tercera fuerza, y una fuerza más a la derecha. Y ahí uno decía entonces, ¿cuál es el lugar de los republicanos hoy día? Pero dejemos eso instalado ahí. Ahora, ¿cuál es el lugar de los demócratas también? Cuando la candidatura de Joe Biden parece ser una candidatura de 4 años, una presidencia de 4 años por la edad que tiene también, que es otro tema que ha entrado en escena. Y se ha escuchado por ahí que Kamala Harris, su vicepresidenta, de pronto podría ser quien tome la posta después para seguir 4 años más. ¿Será que es una fase de transición, que Estados Unidos se juega una transición? ¿Las fuerzas políticas se juegan una transición para reordenarse de aquí a 4 años más? Dije que era larga la pregunta, lo siento mucho, David Riff. ¿Puedes ordenar tú mejor el naipe? Yo no veo a Trump como tan excepcional. Para mí, el Partido Republicano desde 20 años se mudó hacia la derecha dura, y Trump, digamos, es una manifestación de esta historia política. Para mí, el Partido Republicano es bastante coherente. Es un partido ahora con
unas excepciones, la senadora de Maine que votó en contra Amy Barrett, Susan Collins, que casi una demócrata, o al menos tiene que presentarse como un liberal en el sentido como dijo justamente Daniel, liberal en el sentido de centro-izquierda. Pero el partido que es una alianza, una coalición, es el Partido Demócrata. Porque en el Partido Demócrata tiene por la primera vez en, no sé, 50 años más o menos, personas de una izquierda auténtica, como Alexandria Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders. Bueno, no es una demócrata, pero en términos prácticos, sí, en términos de su afiliación de partido, no es un independiente, se describe como un socialista, pero tenemos dos diputados de Michigan, no me acuerdo de los nombres, tenemos eso. Y tenemos también el partido de Joe Biden y de Kamala Harris. No hay que no caer en el error de pensar que Kamala Harris es una afroamericana y entonces es una persona progresista, porque es todo su historia política es una historia centrista, una historia pro policía, etcétera, etcétera, como el fiscal del estado de California, etcétera, etcétera. Y si Biden finalmente gana la elección, van a tener problemas en cómo ordenar esta coalición del propio partido. Y hay una visión muy cínica que dice un Marco Rubio o un Josh Hawley, para ellos una victoria de Biden será el mejor, porque ellos van a regresar. Biden tiene desafíos tan difíciles en un país con tanta ira, todos desprecian a los otros, hay divisiones increíbles y será muy difícil para Biden. Y entonces en 24 es absolutamente posible que, digamos, que regrese una versión de Trump sin las patologías de Trump. Es decir, y idealmente un hispano como Rubio, que puede presentarse al menos digamos, al mundo conservador hispano, y hay este mundo, y no solamente en Miami, no hablamos solamente de la excepción cubana o no sé qué, pero yo veo como un gran desafío para Biden y para Harris. Digamos que Harris, no sé, que Biden se retire o no sé qué, que muere, que muera. Pero el Partido Demócrata es algo de muy raro y en este momento sin coherencia ideológica. Aprovecho, gracias David. Después viene una pregunta específica para ti, pero voy a retomarla luego para que puedan contestar algunas cosas Paz y Daniel también de lo que preguntan acá. Están preguntando por su tesis, profesor Riff, su tesis del elogio del olvido. Ahí voy con la pregunta luego, la dejo ahí dando bote mientras tanto. Es un otro tema. Sí, pero viene. Oiga, pregunta, y aprovecho de conectarlo también con lo que estaba diciendo David recién, Daniel. ¿Consideraba a Biden un buen candidato?
o da la impresión que a los demócratas les ha costado levantar una opción más convincente, por decirlo de alguna forma, como Hillary? ¿Ocurrió algo similar? Pregunta Felipe de la Raechea. Para mí, Sí, para Daniel, sobre ¿sí? todo, creo. A ver, uno siempre tiene un candidato o candidata ideal en la cabeza, ¿no es cierto? Y los mide a los candidatos reales respecto a ese ideal. Y la verdad es que Biden despierta pocas pasiones, creo yo, y en ese sentido está lejos de ese ideal para mucha gente. También creo que Obama en ese sentido dejó la vara muy alta, porque Obama como candidato yo creo que era sensacional. Seguro. Entonces, desde ese punto de vista, claro, ¿no es cierto? Se ve como no tan bueno. Pero yo diría que tiene virtudes no ocultas, pero sí como buenas para este momento preciso, ¿no es cierto? Y creo que las ha explotado bien en la campaña. A ver, una cosa es ideológicamente hablando, es un candidato centrista, ¿ya? Y eso obviamente va a dejar muy descontenta al ala izquierda del Partido Demócrata, que efectivamente la distancia entre Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders y Biden es importante, no es una distancia chica, no son matices pequeños. Pero están todos claros de que el objetivo es derrotar a Trump y por lo tanto en ese sentido, en un país donde la gente, las ideas de Alexandra Ocasio-Cortez fuera de algunos bolsones de población, de algunas ciudades y de universidades, no tienen mucho arrastre. Tú necesitas un candidato que sea visto no amenazante ideológicamente. Trump ha tratado todo el rato de asustar a la gente con el socialismo, pero la gente ve a Biden y no ve un socialista. Entonces no resulta, y eso es una virtud. Y en términos de carácter, creo que es muy bueno porque Biden en cierto sentido es como el anti-Trump, ¿no es cierto? Porque es como el abuelito, que tiene empatía, que abraza a los niños, ¿no es cierto? Que llora cuando el otro llora. Y eso, que en otras circunstancias quizá no habría sido tan importante, en este momento, cuando la gente, ¿no es cierto?, han tenido Trump, 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 Trump por 4 años seguidos, es una virtud. Y yo creo que entonces puede ser que es el candidato apropiado para el momento. Y por último, no despreciaría el hecho de que ganó una primaria súper competitiva, con muchos candidatos, con una oferta ideológica intensa, con debates donde le dieron duro, donde Kamala Harris fue de las que más duro le dio a Biden, y sobrevivió a todo eso y con mucha fortaleza electoral. Y por lo tanto, creo que no sé si es un candidato espectacular, que sea como muy motivante, pero es un candidato muy resiliente. Y ha sobrevivido a todas las apodos y ataques de Trump sin demasiado daño personal. No han logrado mancharlo con algo tan fuerte. Y claro, en una elección normal, quizás él, como no apasiona, no habría movilizado mucha gente y eso sería un defecto. Pero ese efecto lo hace Trump mismo. Los demócratas se van a movilizar porque no soportan a Trump. No necesitan que además Biden los motive tanto más después de eso. Entonces creo que las circunstancias en ese sentido es el candidato para el momento, diría yo. El candidato para el momento. Bien. ¿Cómo hacen los periodistas, Paz González, en Estados Unidos, para manejar el exceso de fake news en un momento tan controversial como este? Pregunta Josefina Pavés. ¿Cómo se hace, Josefina? A ver, primero, bueno, aprendiendo el mecanismo de fact-checking que tiene que ver con mucho más que irse al Google, ¿no? Y ver qué hay en Internet respecto a lo que puede ser cierto y lo que no. Hay todos unos aparatajes en los grandes medios y por eso a mí me da tanta rabia que me lo han preguntado muchas veces. ¿Qué importa? O sea, ¿por qué tendría yo que consumir el New York Times o un medio tradicional si ya las redes sociales me están dando la información? Me da una rabia, no creen cuántas veces me lo han preguntado y yo ahí voy con la respuesta del fact-checking, porque yo trabajo para que lo que está en el medio tradicional donde yo trabajo tenga la mejor información y usted se haga la opinión que quiere respecto al tema, digamos, que se está discutiendo. Pero claro, son mecanismos que se hacen a nivel de, digamos,
oficinas tradicionales de gobierno, data del pasado, digamos, no es un simple googleo, y más allá de eso también creo que nosotros como ciudadanos, ya me voy a salir un poco de la periodista, los ciudadanos tenemos que saber en quién confiar. Si yo tengo delante una información de redes sociales, no siempre hay que inmediatamente desmerecerla, pero sí saber dónde ir para corroborarla y tener cuidado también con no caer en si hay 2 o 3 medios en los que yo más o menos confío y lo están replicando de la misma manera. También hay que tener cuidado en eso porque, por lo que les decía recién, de la tentación de los medios de comunicación de simplemente colgarse de cosas, eso pasó mucho al principio del gobierno de Trump principalmente, ahora también sigue pasando en todo caso, menos. Y mientras más se cuelguen, sean tradicionales o no los medios de comunicación, más pasan ciertas cosas como verdades, más se tiende a pensar que son ciertas, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero para responderle a Josefina en corto, hay, digamos, mecanismos establecidos en los medios de comunicación. Yo como ciudadana normal, digamos, no podría hacer un ejercicio de fact-checking aquí en mi casa, pero existen, y creo que lo más importante es que la ciudadanía sepa que están y que los grandes medios principalmente hacen uso de esos medios que están disponibles para que la gente no siga poniéndole el clic y el like simplemente a algo que escucha o que ve porque ha sido replicado muchas veces. Tremendo desafío. Yo recuerdo que en 2016, sí. Primer debate, Trump-Hillary, había en la Hofstra University, se realizó ese debate, y casi que ahí se instaló el oficio de fact-checker, porque ahí había un equipo de gente, todos los medios tenían un equipo de gente viendo las mentiras de ambos candidatos, las ligerezas discursivas de ambos candidatos. Son ejércitos ahora de gente que lo hace. Aunque la mentira es más vieja que el hilo negro, decimos acá en Chile. Viejo, pero bueno, ha ido asomando por ahí. Vuelvo, profesor Riff. ¿Por qué? Porque así dice Glenn Encinas en la pregunta que le hace acá. Dice, profesor Riff, ¿cómo su tesis Elogio del Olvido puede aplicarse en Sudamérica para construir objetivos nacionales, nuevos objetivos nacionales? Sí, no salimos del tema ahí un poco, pero Glenn está aprovechando cualquier idea. Hay que admitir cuando uno no sabe nada. ¿Cómo construir? Bueno, no escribo libros para ser constructivo. Yo soy un crítico, punto final. De toda manera, hablando de mi tesis, no tiene nada, poco que hacer con el tema de hoy. Y en términos de Chile, actualmente, si ustedes insisten que yo hablo un poco de esto, yo en este libro, yo estaba planteando la idea que hay que en algunos casos la memoria era peligrosa. Nunca he pensado, nunca he planteado la idea que siempre es mejor olvidar que recordar. Depende de la situación. Por ejemplo, yo creo que el Museo de la Memoria en Chile, en Santiago, es algo de muy bien hecho. Pero cuando miro a la ex-ESMA en Buenos Aires, me parece muy mal hecho. Un abuso más que un uso de la memoria histórica. Entonces depende absolutamente del caso. Y en términos del olvido, no veo por qué hay una necesidad de olvidar en Chile. Pero en contra, si uno podría hablar, hablando, por ejemplo, de Irlanda del Norte,
un conflicto en el cual no había ni vencedor ni vencido. El olvido tiene, digamos, una otra importancia, porque no hay un consenso. Más o menos hay un consenso. Entiendo bien que hay una minoría en Chile que está todavía enamorado de la dictadura, pero es una minoría pequeña. Y en un contexto en el cual hay, digamos, un consenso largo, la memoria puede servir, pero cuando hay, digamos, una disputa fundamental entre más o menos poblaciones más o menos iguales, ¿qué hacer? En Israel-Palestina, pues, ¿qué memoria colectiva podría ser instalado? La única solución para mí es olvidar o ponerse de acuerdo de quedarse en un silencio público. Cuando hablo del olvido, hablo de esto. Pero no me parece que en Chile no hay necesidad de pensar del olvido en estos términos. No me parece necesario. Y el olvido, una sociedad debe servirse del olvido en casos muy particulares, digamos, los casos difíciles. Gracias, David, por darse ese espacio, porque ahí era una de las preguntas que nos hacían. No todos los días se tiene la posibilidad de hacerle la pregunta al No tiene autor, mucho probablemente, que hacer nos con decía Trump, aquí, ¿no? Glenn. David, pero retomo contigo porque la pregunta siguiente, que es de José Fuentes Munizaga, yo creo que van a poder interactuar los tres ahí, que tiene que ver un poco con la relación hacia afuera. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con la postura de Estados Unidos respecto de países como Irán, respecto de países como Turquía? ¿Cambiará mucho si llega Joe Biden, por ejemplo, al poder? Y la pregunta directamente la hace José Fuentes con Biden como posible hombre a la cabeza de la Casa Blanca. Y solo para reforzar esa idea, decir que hoy día todos los pronósticos lo instalan ahí. Bueno, yo estoy de acuerdo con Daniel yo creo que Biden es un buen candidato en este momento para oponerse a Trump. Es el anti-Trump. Es un tipo, sí, el abuelito, pero y de todas maneras, hay dos alternativas. De hablar en este momento de, no sé, de Sanders o del senador de Ohio que no quisiera presentarse, Sherrod Brown o no sé quién. No importa, tenemos Biden y Trump y hay que elegir entre los dos. En términos de la política internacional de los Estados Unidos, depende si tomamos los dos casos dos ejemplos de la pregunta, Turquía e Irán. Biden tiene una idea mucho más cerca digamos, de la posición de la Unión Europea en términos de Irán. Y yo creo que va a modificar la política. No sé a qué punto va a lograr, pero la idea, digamos, por ejemplo, los expertos en la política internacional de Biden serán más o menos los que estuvieron con Obama. Hablamos de Susan Rice, hablamos de Samantha Power. Es decir, lo que se llama en los Estados Unidos liberal interventionism, liberal internationalism. No es mi posición para decir el menos, pero bueno. Pero ellos pensaron que la decisión de Trump contra Irán, de romper con la política del tratado con Irán, era un error.
Entonces, en términos de Irán, sí, mucho va a cambiar. En términos de Turquía, no, yo no diría la misma cosa. Al contrario, los turcos cada día hacen más enemigos en Europa y en el mundo. Y creo que la política de Biden será más dura en términos de Turquía en las relaciones con Erdogan y el gobierno de Erdogan, porque Trump tiene una cierta fascinación con los dictadores, el Kim Jong, el tipo en Corea del Norte, no me acuerdo de cuál miembro de la dinastía Kim, la hermana ahora creo, ¿no? Que está dirigiendo en realidad la situación ahí. Y Xi Jinping, perdón, al comienzo. Y no creo que que Biden tenga la misma indulgencia hacia un Erdogan o un Orbán, para hablar de Europa del Este, ¿no? La situación en México para mí es más interesante, porque había una alianza muy rara entre López Obrador y Trump. Y no sé qué va a pasar si va en una administración de Biden con López Obrador. De un lado, López Obrador se dice una persona de la izquierda, pero tenía muy buenas relaciones, sobre todo en términos de migración con Trump y con la administración. Construyeron el muro. Todos se burlaban de Trump cuando decía durante la campaña, los mexicanos van a pagar el muro. Pero ocurrió así, salvo que el muro era en la frontera guatemalteca y no en la frontera con Texas. Y López Obrador mandó 50,000 soldados paramilitares de esa nueva formación, la Guardia Nacional, para imponer la llegada de migrantes de El Salvador, de Honduras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar en las relaciones entre México y entre el DF y Washington? Es una buena pregunta, pero no sabemos. Paco González, ¿cómo intuyes tú que puede ser eso, la relación hacia afuera? Mira, me quedé pensando en lo que dice David de México, Estados Unidos y el muro. Y claro, efectivamente, se siguió construyendo un muro que ya existía, se repusieron ciertas partes de la valla que ahora son más contundentes, pero no lo pagó México. La promesa del pasado de que la cuenta la iba a pagar México, ahora que viene esta elección el próximo martes, México no ha puesto ni un peso. Claro, ha ayudado con despliegue de guardias nacionales que han ayudado ahí, digamos, a apuntalar el cerco en algunas partes, pero Trump tuvo que arreglárselas con su propio presupuesto, sacar un poquito de defensa, sacar otro poquito de acá, y ni aún así hizo, ya no me acuerdo cuál era la cifra, pero era una cifra multimillonaria que creo que llegó a 1/3 o algo así. Y es plata de los contribuyentes estadounidenses y los que pagamos al final cualquier sea la contribución en este país, en los impuestos. Así es que, pero sí, llama mucho la atención esa relación bien complaciente, diría yo, de López Obrador, esta actitud de que en un primer momento parecía que iba a ser una suerte de defensor de su país, que después no fue,
y que ha dejado hacer a Donald Trump, por lo menos en el discurso, porque insisto, no pagó la cuenta, en el discurso ha sido una persona que ha dejado al vecino más importante que tiene, la verdad, que hacer lo que él quiera y decir lo que quiera. Creo que también es importante, ya que estábamos hablando recién de la figura de Biden y de lo importante, digamos, bueno que es como candidato en este minuto, porque los tiempos así lo han determinado. Recuerdo que la última portada de la revista Time, antes de la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, era una portada roja, que estaban las dos figuras de ellos y en medio un signo, un letrero que decía The end is near. Cualquiera de los dos que ganara, los estadounidenses no sabían lo que iba a venir, iba a ser una suerte de tragedia. Algo iba a pasar en ese sentido. Yo te digo que ahora hay más entusiasmo, se nota en el voto anticipado, no porque, como ustedes bien lo dicen, Biden sea tan atractivo, sino porque en este minuto Biden es el mal menor para quien vota. En la elección del 2016, el mal menor para mucha gente era Donald Trump. Sí, absolutamente. Veo que te veo así también, Daniel. ¿Estás de acuerdo con eso? Con eso sí, absolutamente. Clinton tenía un rechazo personal enorme, generaba mucha suspicacia, hay una historia muy larga con ella de rechazo. Entonces, eso sumado a los mails que aparecieron en la historia la última semana antes de la elección, resonó precisamente porque despertó una desconfianza con ella que estuvo ahí siempre. Eso fue lo trágico de ese momento para ella, del momento en que aparecieron esa historia, pero dado esta relación difícil con buena parte del electorado que tenía de antes. Y eso es lo que Biden no tiene, ese lastre, ¿no es cierto? No tiene esta desconfianza y rechazo de buena parte del electorado. Palabras al cierre. Hagámoslo al revés ahora. Daniel, después Paz y después cerramos con David. ¿Por qué? Porque ya llegamos justo a la hora. Estamos en el tiempo. Esta cosa es increíble, pasa todo súper rápido. Yo voy a poner el dato como si fuera programa de televisión, el dato de contexto. Alan Lichtman, el hombre que no se equivoca en las predicciones en Estados Unidos, desde el año 87 a la fecha dice que gana que gana Biden. 538, que no se equivocaba, y en 2016 sí se equivocó, Nate Silver, 89% posibilidades que gane Biden, 11% que gane Trump. Pero ese porcentaje siempre puede ser. Solo un dato de las proyecciones de lo que nos podría pasar de aquí al día martes 3 de noviembre. Daniel Brieva, sus palabras al cierre, por favor. Mira, yo también creo que va a ganar Biden. Pero evidentemente este es un negocio riesgoso, ¿no es cierto? A mí me parece que también Nate Silver dijo, en esa época, eso sí yo lo recordaría, había otros modelos, como había uno del New York Times que le daban una seguridad casi total a la victoria de Clinton, y 538 le daba 67%, 2 de cada 3, que está bien, pero si yo tiro la moneda 3 veces, me puede salir justo cara, ¿no es cierto? Así que no era digamos, una de 3, no era una predicción tan loca que ganara Trump. Ahora, y el modelo del Economist le da más, ¿no es cierto? Le da como un 96% a Biden. A mí me parece que la distancia en puntos es demasiado grande, incluso considerando lo que pasa en el colegio electoral, que pasan discontinuidades raras, ¿no es cierto? Creo que va a ser muy importante para el futuro de una eventual administración Biden que logren también la mayoría en el Senado. Yo creo que ese es un tema que no hemos tocado, pero que pensando en el futuro de cómo va a ser ese gobierno, me parece fundamental saber si va a seguir bajo control republicano o si los demócratas lo recuperan. Nuevamente, las predicciones le dan probabilidades, el mismo modelo del Economist le da 96% a Biden, pero solamente 75% a que el Senado cambia hacia una mayoría demócrata. O sea, sigue siendo más probable, dicen, pero bastante menos que la victoria de Biden. Y yo creo que ese es fundamental porque el sistema presidencial de Estados Unidos, como el nuestro, se convierte
muy difícil de gobernar cuando hay una Cámara que es opuesta al presidente y los dos partidos se odian entre sí y no están dispuestos a negociar mucho. Eso lleva a la parálisis, y buena parte del problema de Estados Unidos y de la frustración política es la parálisis que hay casi permanentemente. Entonces yo creo que eso sería importante. Pensando además que el Senado se renueva tan frecuente que incluso si es que ahora tuviera mayoría, en 2 años más eso perfectamente puede volver a cambiar. A González, que además sé que tú tienes que despachar en cualquier momento. Mira, hoy estoy en labores de producción de viaje, ya me verán ustedes dónde me va a tocar, pero Tire una estoy bien. papita, tire una papita, pues, ¿para dónde puede ser? ¿Cuento o no cuento? Mírala. Bueno, yo, sí, yo me voy a ir a una ciudad que no he ido nunca. Llevo 12 años viviendo en Estados Unidos, jamás se me habría ocurrido visitar Wilmington, Delaware. Así es que vamos a estar ahí viendo qué es lo que pasa con el candidato demócrata, candidato al que yo también le apuesto que tiene claramente, porque lo dicen las encuestas, lo dicen ustedes ahí, favoritismo en el sentido de que es muy probable que gane. Lo que a mí como comunicadora me da cierto temor, no es la pregunta de si va a ganar o no, a estas alturas pareciera que va a ganar, el tema es cuándo va a ganar, cuándo Donald Trump va a salir a reconocer o, dicen muchos, decir que reiterar sus, digamos, denuncias de que hay fraude, de que hay gente que ha votado 2 veces. Yo, de hecho, no quiero cerrar esto sin mostrarles que aquí tengo mis sobres de voto por correo, que los solicité en septiembre. Este voto que está aquí, inválido, no sirve para nada. Lo solicité a mediados de septiembre y demoró más de 1 mes en llegar a mi casa. Cuando llegó, yo ya me había puesto suficientemente nerviosa, así es que fui presencialmente días antes a votar y en el lugar de votación hice una declaración jurada e invalidé que me iba a llegar por sobre. Me puse nerviosa como mucha gente que le ha pasado lo mismo aquí en Estados Unidos y que quiere asegurarse de que el voto no solamente cuente, sino que cuente la noche de la elección, no al día siguiente, no a la semana siguiente, como en muchos estados se puede hacer y se ha hecho regularmente por siglos. Ese es el sistema. Cuando se vota por correo, hay algunos estados que incluso permiten la recepción de ese sobre a la semana siguiente. Lo que me pone nerviosa, como les digo, como comunicadora, más que todo tiene que ver con el cuándo y de cómo ese cuándo va a ser aceptado por las partes. De qué manera va a suceder. Si gana Donald Trump y se equivocaron todas las encuestas como en el año 2016, también es válido. Aquí solamente estamos hablando de proyecciones y de encuestas. Pero cómo suceda ese proceso de entender quién ganó es lo que más nerviosa me pone. David. David se va a enojar conmigo, pero le dejé la apertura y el cierre, las partes más difíciles. No, creo que hay 2 peligros. Hay el cuándo, como dice Paz, justo Tito, pero también hay que lo importante es que gane Biden por una gran mayoría, porque si hay, digamos, que gane por, no sé, 51 a 49, tendremos muchos problemas y no solamente del balotaje, de todo eso. Tendremos el problema de legitimidad, porque dicen al menos que hay 4,000 abogados de Trump que están preparados a enfrentar cada resultado, a cuestionar cada resultado en todos los estados. Y en que imaginamos que venga Biden a la presidencia, pero si viene sin legitimidad para 40%,
del país, o 49% del país, tendremos problemas digamos, muy importantes. Y yo tengo mucho miedo porque el país está hay una guerra civil hasta ahora sin mucha violencia. Hay un poco de violencia, pero no tanto. Pero yo puedo imaginar fácilmente mucha violencia. Y sí, que gane Trump, van a quemar las grandes ciudades de este país. Y que gane Biden, creo que vamos a tener terrorismo, digamos, del nacionalismo blanco, como se dice. Entonces, yo tengo mucho miedo en este momento. Nunca he visto, me parece, yo soy muy viejo, entonces viví los 60 como adolescente. Y para mí, ahora tenemos una situación mucho más peligrosa. Y con este baño de optimismo, cierro mi contribución. Dicho esto, me retiro, dice David. David, pero instalas una reflexión absolutamente necesaria. ¿Eh? Hay un tema muy potente en ese plano que mencionas tú, de cómo eso se traduce en una convivencia, ¿no? No es solo una elección, es la convivencia de los próximos 4 años por lo menos. Les agradezco mucho, de verdad, la generosidad a los 3 y sobre todo la generosidad a los 51 y 52 que están conectados a esta hora, que nos aguantaron, que nos escucharon y que compartieron. Mil perdones a aquellos que levantaron la manito y no pudieron opinar porque en el formato solamente es a través del chat las preguntas, pero desde acá un abrazo grande y agradecimiento a nombre de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo por su presencia. David, éxitos por allá. Paz, que le vaya muy bien en su viaje a Delaware. Daniel, espero verlo pronto en la UAI para darle un abrazo y tomar un café como corresponde. Que les vaya excelente. Gracias La presencial. a todos y todas. Gracias. Gracias. Chao. Chao.